¿Alguna vez has pensado que vivir feliz, que tener una buena vida, una buena pareja, un buen trabajo, que no es para ti? Eso se llama creencias limitantes y de eso vamos a hablar en este podcast. Quédate aquí y te daré algunas ideas para que cambiemos esta manera de pensar y empecemos a vivir más libre. Esto es Vive Más Libre. Un espacio auditivo para transformar tus pensamientos, creencias, limitaciones y miedos. Abre tu mente a nuevas posibilidades. Vive más libre, sin límites, sin miedos, solo libertad. Presentado por Iván Martz. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ahora ya comenzamos la temporada número 3. Yo soy Iván Martz, este es el podcast Vive Más Libre y bueno, comenzamos ahora con este tema de las creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? Yo sé que muchas veces ya se ha hablado de esto, que lo has escuchado este término en muchas ocasiones, pero aún así yo sigo viendo que muchas personas vivimos aún anclados a esas creencias, anclados a esas ideas que no nos permiten avanzar, anclados a eso que alguien en algún momento de nuestra vida sembró en nuestra mente de manera tan profunda que termina siendo casi un decreto para no vivir como quisiéramos. También puede que haya habido algún suceso en nuestra vida que nos marcó de manera importante, que lo consideramos negativo y que eso nos hace pensar que nuestra vida ya no puede ser igual que antes. Te voy a hablar de esto, de las creencias limitantes. ¿Qué son estas creencias? ¿Cómo las adquirimos? Pero sobre todo, ¿cómo podemos cambiarlas? Y esto es más sencillo de lo que parece. Muchas veces creemos que de verdad, y esa es otra creencia limitante, el creer que no podemos cambiar nuestras creencias también nos limita. Por eso tenemos que empezar a entender, a desgranar, por así decir, de dónde vienen, por qué están ahí, sobre todo cómo las vamos a cambiar. Las creencias limitantes son ideas, son opiniones, son decretos, son sentencias que en algún momento alguien nos dijo. Sobre todo, claro que tiene que ver mucho con nuestra niñez, con ese momento en el que papá, mamá, algún familiar importante para nosotros nos dijo que no servíamos para algo, que no éramos buenos para la escuela, que no éramos buenos para algún deporte, para alguna habilidad en específico y que pues cuando estamos niños lo que hacemos es simplemente absorber información, absorber todo lo que vemos, todo lo que escuchamos y todo lo que estamos experimentando. Entonces, si cuando estamos niños, papá o mamá o esa persona importante para ti te hablaba de esta manera, es muy probable que lo hayas insertado en ti como una realidad. Esas son las creencias limitantes, pensamientos negativos que consideramos como ciertos. O sea, que dijimos, no, sí es cierto, yo no puedo. Sí es cierto, la verdad es que yo no nací para esto. A mí no me va a ir bien. Y realmente no es así, porque la mente es como una computadora, vamos a pensarlo así, que se puede programar. Entonces, cuando a ti te insertan una creencia de este tipo, es como si estuvieran insertando un programa que no funciona bien. Pero de la misma manera, podemos reprogramar la mente, podemos hacer una nueva programación, una nueva estructura para quitar todos estos, vamos a llamarle virus mentales e insertar las nuevas formas de operación en nuestra mente, nuevas formas de reaccionar, nuevas formas de pensar y de relacionarnos con las personas y con las circunstancias que vivimos en nuestra vida, porque esas creencias limitantes en la mayor medida es lo que no nos permite avanzar y lograr aquello que queremos. Se trata de creencias que todos tenemos. Yo creo que nadie estamos a salvo porque es una cuestión cultural, es una cuestión que se pasa de generación en generación. Es decir, cuando no hay alguien que decide detener
esa herencia que traemos desde los abuelos o desde no sé cuál generación de que las cosas deben de ser así o que la educación debe ser de tal manera, se va heredando y simplemente no hay un filtro, no hay un discernimiento y por lo tanto no hay un cambio. Por eso es que ahora la invitación es que tú hagas un alto y digas, a ver, es momento de parar esa cadena, de pensamientos heredados, de creencias heredadas, que a veces ni nuestros mismos padres saben de dónde vienen, simplemente las transmitieron sin pensarlo y sin reflexionarlo. Esto quiero aclarar que no hace malo o mala a nadie. Simplemente que nos falta reflexionar, nos falta detenernos a pensar por qué es que pienso así, por qué es que creo esto de mí y comenzar a transformarlos. Estas creencias negativas o creencias limitantes son percepciones pesimistas que tú mismo, tú misma tienes sobre tu persona. Es aquello que tú piensas de ti que dice, no, es que yo no merezco esto. Es que yo no nací bueno para estas habilidades. Es que no encuentro la manera en que a mí me pueda ir bien en la realidad que yo tengo. Y son cosas que de verdad te van frenando, porque también hay historias, debemos aceptar, de personas que nacieron y estuvieron viviendo en situaciones tan adversas, pero que han logrado salir de eso y se han convertido en personas que realmente han generado un impacto social, han trascendido. Si tú revisas la historia de Gandhi, si tú revisas la historia de distintos personajes, vas a encontrar con que también vivieron algunas cuestiones, también vivieron momentos en los que las personas les decían, estás loco, estás loca, tú no vas a lograr eso, ¿de dónde sacas esa idea? Y que sin embargo lo han hecho. Y estas creencias limitantes, lo peor es que las vamos reforzando con el paso del tiempo. A partir de, efectivamente, es como la promesa autocumplida. De decir, no, es que no soy, no merezco, no es para mí. Y haces todo lo necesario para que eso se cumpla. Para que no lo merezcas, para que acabes fracasando, para que la acabes regando, acabes saboteándote. Y eso es lo que definitivamente es un freno impresionante en nuestra vida. Eso nos impide crecer, desarrollarnos. Evitan que nos enfrentemos a nuevos retos y nos afectan al momento de querer tomar alguna decisión. Porque tomamos la decisión desde nuestras falsas creencias, no desde nuestros verdaderos valores y potencialidades. Pero a ver, ¿cómo es que se originan estas creencias? Estas creencias nacen del entorno en el que hemos vivido, experiencias pasadas, opiniones de los demás, porque ya hablamos que sí, en la etapa de niños es cuando más se generan, pero también ya en la etapa de adolescencia o de adultez, si nosotros entregamos el poder a alguien de tener mucha influencia sobre nosotros y esa persona no tiene cuidado con lo que nos dice, con cómo nos juzga, también puede generar nuevas creencias limitantes. Esa opinión de alguien que yo considero importante para mí también puede generar nuevas creencias limitantes. Cuando alguien te dice, es que no eres bueno como esposo, no eres buena como esposa, es que no eres buena en tu trabajo, no eres bueno en tu trabajo. Bueno o buena respecto a qué. Tal vez estás queriendo aparentar, estás queriendo complacer a la otra persona y desde ahí, pues claro que no puede salir tu mejor versión. O tal vez estás haciendo un trabajo que no es lo tuyo, que te estás forzando porque no tiene que ver con tus habilidades, porque no tiene que ver tanto con aquello para lo que eres bueno, para lo que eres buena, y te estás forzando a hacer eso y simplemente pues como no es parte de lo que tú quieres, de lo que te gusta, de tus habilidades, acaban diciéndote que no eres bueno, que no sirves o hasta perdiendo un empleo y tú crees que eso te hace una mala persona o te hace creer que no sirves para el trabajo. A mí me llegó a pasar que me despidieron de una empresa grande, una empresa transnacional. Y entonces mi autoestima laboral se fue hasta el suelo. Yo dije, no, yo no soy bueno para esto del trabajo no se me da, este tipo de trabajos no se me da.
Y después, gracias a Dios, tuve la oportunidad de entrar a otra empresa de una marca muy reconocida en la que me dieron oportunidad de desarrollarme en áreas que me gustan, en las que tuve otro tipo de apoyos, en las que las personas que dirigían tenían otro tipo de pensamiento, y entonces de esa manera pude cambiar una creencia y mi autoestima laboral cambió. Es decir, puedes transformar cualquier creencia que tengas dependiendo, uno, cómo lo tomes tú, y dos, en qué entorno te estás desenvolviendo. Si tú intentaste hacer algo alguna vez y no te salió bien, eso puede, si no lo sabes manejar, puede que genere una creencia de que no eres bueno o no eres buena. Y yo me preguntaría, las personas que han logrado grandes cosas en su vida, ¿todo les salió a la primera? Definitivamente no. Tenemos que aprender a relacionarnos de manera diferente con el error. Entender, no es la manera, no va por aquí, tengo que encontrar la forma en la que funcione. Entonces tienes que empezar a ver de dónde viene. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con una reflexión importante. ¿De dónde? ¿Dónde nació? ¿En qué momento? ¿En qué punto? Vamos a hablar de esto más adelante en el podcast. Antes de esto, te voy a dar algunos ejemplos de algunas de las creencias limitantes que en mi experiencia han sido de las más comunes con las que algunas personas se acercan a mí y me dicen, o que yo mismo, la verdad, que yo mismo he vivido en distintos momentos de mi vida. Yo sé que hay cientos de creencias limitantes, pero aquí te menciono algunos de estos ejemplos que son los más comunes y seguramente te vas a identificar con alguno de ellos. El primero es, no merezco. No merezco ser amado, ser amada, no merezco tener éxito, no merezco la atención de los demás, no merezco ser respetado o respetada, porque nadie nos enseñó a que sí merecemos estar bien, a que tenemos dignidad, a que debemos ser respetados, a saber poner límites, pero como nos dijeron que no servíamos para nada o que no éramos buenos, decimos, bueno, pues como no soy bueno, como no sirvo, no soy suficiente, entonces no merezco que me vaya bien. Ahorita vamos a ir a cómo cambiarlo. Ahorita simplemente quiero que identifiques con cuál de estas estás tú más anclado. Puede ser una o varias. La segunda es no puedo. No puedo trabajar en lo que me gusta, no puedo lograr mis metas, no me puedo levantar temprano para ir a hacer ejercicio, o no puedo ir al gimnasio porque al final me da flojera, o no puedo hablar en público, no puedo aprender inglés, es que esto no es para mí. ¿Por qué? ¿Por qué estás de entrada antes de intentar algo diciendo que no puedes? ¿Ya lo probaste? ¿Ya lo intentaste? ¿Ya pusiste en juego tu voluntad para ver si lo puedes hacer realmente o no? Más bien es que tal vez no crees que tienes la fuerza suficiente para hacerlo. Y como ya es una creencia insertada, terminas haciéndola válida. Cuidado con esto. El tercero es no valgo. Yo no valgo lo suficiente para papá, para mamá. No valgo lo suficiente para mi pareja. No valgo lo suficiente como madre. No valgo lo suficiente en mi trabajo. Y esto tiene que venir de la herida, por ejemplo, del rechazo, de la herida de la niñez, del rechazo. De que alguien te rechazó y te hizo sentir que no vales. De que alguien te traicionó. De que te cambiaron por otra persona. Y dices, entonces quiere decir que no valgo. O como te dije, que te despidieron de un empleo y tú piensas que no vales. A lo mejor en esa relación, en ese trabajo, en esa situación, no era el ambiente en el que tú puedes realmente sacar tu potencial, pero no debes interpretar eso como un no valgo. A lo mejor esto no es lo mío, pero tengo mucho valor y puedo aportar mucho en un área tal vez distinta. Otra de estas es que es imposible. ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado a personas decir, es que esto es imposible? Por ejemplo, es imposible ser rico y ser buena persona. O sea, que tengas mucho dinero y ser bueno, porque se ha catalogado hasta desde la parte judeocristiana que dice que los ricos es más fácil que entre un elefante en el ojo de una aguja
a que un rico en el cielo. Entonces, desde ahí interpretamos las cosas de manera no adecuada, por así decir, y empezamos a creer que eso es real. Entonces, pues ser rico no es bueno. O si eres bueno, no tienes que ser rico. O si eres rico, entonces no puedes ser bueno. Y empezamos ahí a darle vueltas al asunto y no llegamos a ningún lado. Por ejemplo, es imposible ser bueno y que en la empresa no se aprovechen de mí. Pensamos que cuando tenemos un carácter noble, cuando tenemos una forma de ser pues amable, digamos, cortés, que seamos gente buena y decir, no, es que la gente se va a aprovechar de mí, porque a lo mejor alguien en algún momento, y ciertamente hay que aceptar, hay personas que sí son aprovechadas de lo que ven en los demás, y cuando te sucede una vez, crees que así va a ser para siempre. Entonces, no. Es posible que te vaya bien y seas una buena persona. Es posible que encuentres una buena pareja, porque también yo así como soy, pues no voy a encontrar una buena pareja porque no me siento a gusto con quien soy, porque estoy, no sé, de repente no me siento a gusto con quien soy, porque me dijeron que así, con ese físico que tengo, no voy a encontrar a nadie, y de ahí viene que se siembran esas ideas que luego es muy difícil cambiar. Otra de las creencias es que soy incapaz de lograr una meta, soy incapaz de comer sano porque, es que me ganan siempre los antojos, no puedo, definitivamente soy incapaz de lograrlo, soy incapaz de estudiar y que me vaya bien, soy incapaz de ser todo lo que quieren que sea en mi trabajo. Y empezamos, en lugar de buscar la manera de cómo sí, empezamos a hacernos como si nos hiciéramos chiquitos y nos sintiéramos menos, y acabamos creyendo que efectivamente no podemos. A lo mejor, insisto, no puedo con esa área, no es mi habilidad, no es mi talento, pero si me ponen en otro lugar, aguas, porque ahí sí, ahí les voy. Otra de las creencias limitantes es que la vida es difícil, es que es difícil ser feliz, es que es difícil perdonar, es que es difícil alcanzar tus sueños, es que todo es difícil, si no le batalla uno en la vida no te va bien, si no es difícil, dicen, si no es difícil no hay éxito. Eso nos han enseñado a creer. Es distinto que hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que tener mucha disciplina para que te vaya bien, pero de eso a que pensemos que es difícil, es una creencia. Y por último, otra creencia, no es correcto o no está bien. Por ejemplo, no está bien cometer errores. A ver, si aprendemos a partir del error, ¿por qué no estaría bien cometer errores? Ahora, si sigues cometiendo el mismo error un día sí y el otro también y el otro también, pues eso ya es otra cosa, eso ya es incapacidad de aprender. Pero se vale cometer errores. Y a veces te dicen algo que yo creo mucho, piensa primero en ti, primero tú, para estar bien tú y desde ahí ser una mejor persona con los demás. Y a veces la gente dice, oye, eso no está bien, porque eso es egoísta, pensar en ti primero es muy egoísta. Pero si te dejas al último, a ver, cuántas de ustedes se dejan al último pensando que poner a los demás o dejar todo por los demás te va a hacer sentir bien? Y acabamos todos desgastados, sin energía, sin creer en nosotros mismos, porque además a veces ni siquiera la gente te lo reconoce. Mejor trabaja en ti, en estar bien tú. De esa manera sacas tu mejor versión y vas a poder hacer todo aquello que quieras de una mejor manera. Acuérdate de esta regla. Si tú crees que no puedes, el cerebro se dispone o te escucha y obedece. Y efectivamente lo pone en práctica y efectivamente no vas a poder, porque tú ya lo decretaste. Pero te tengo una noticia. Las creencias limitantes, como te decía, se pueden cambiar, siempre y cuando seamos conscientes de ellas. Y te voy a dar 3 puntos que te pueden ayudar mucho. El primero de ellos es identificar esa creencia limitante.
Porque a veces simplemente vamos por la vida y no nos va como quisiéramos y es que nos gustaría que las cosas fueran diferentes, pero no identificamos de dónde viene esa creencia, en dónde nació, cómo es que me limita. A ver, trata de buscar a fondo sobre esta creencia para que encuentres la raíz. ¿En qué momento se originó? ¿Pasó una situación? ¿Vino de lo que decía papá o mamá, de que en la escuela cuando era niño un maestro o una maestra dijo una sentencia sobre mí de que es que tú no sirves para esto, tú no sirves para la escuela? Recuerda el ejemplo de Tomás Alva Edison, que le enviaron una carta a su mamá en la que le decían que su hijo era demasiado torpe para ir a la escuela, que no lo podían recibir. Y su mamá nunca le dijo a Tomás Alva Edison lo que decía esa carta y ella se dedicó a educarlo. Y mira, ahora resulta que es el hombre con mayores inventos patentados en la historia. Entonces, fíjate lo que hace una creencia. Su mamá creyó en él como no lo hicieron en la escuela. Nada más que él no se enteró de lo que decía esa carta, por lo tanto, no se insertó esa creencia negativa en él. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De algún momento, de una traición que viviste, de que te dejaron, de que te traicionaron, de que te cortó la novia, el novio, de que se te divorciaron y te inventaron cosas o te dejaron por otra persona? Muchas cosas pueden suceder en la vida y no todo tiene que ver con que tú seas bueno o malo, que seas buena o mala. También es importante decir, bueno, ¿en qué colaboré yo para que esto sucediera? No todo es culpa o responsabilidad de los demás. Más bien es en qué colaboré yo para que eso sucediera. Agarro mi parte, la otra se la entrego al otro y entonces empiezo a identificar qué es lo que tengo que transformar para que eso ya no vuelva a suceder. Segundo punto, realiza una reflexión profunda. ¿Cómo te está afectando esa creencia? ¿En qué proyectos de tu vida te ha afectado? ¿En qué proyectos te ha frenado y que dices, es que nomás siento que no avanzo? ¿Por qué? Y de repente ves que alguien más va avanzando. Soy enemigo de las comparaciones, conste, pero lo digo para ejemplificar. Que tú dices, de repente apareció alguien de la nada y está haciendo cosas que yo no me atreví a hacer. No es para que te compares, es para que veas como una creencia de no, es que a mí no me va a salir bien, es que a mí no me van a aceptar, te está limitando en lo que quieres hacer. Identifica todo lo que está relacionado con ese pensamiento y lo que te está impidiendo hacer ese pensamiento o esa creencia. Todo aquello que te está bloqueando. Para seguir con este ejemplo de que no vas a encontrar una pareja jamás, ¿no? O sea, cuando te dicen, no, es que así, siendo como eres, no vas a encontrar pareja. Lo más probable es que hasta ahora, si has tenido relaciones, hayan fracasado o que estés en una relación tóxica o que estés en una relación que no te llena, que no te hace sentir feliz y que efectivamente te estés relacionando con personas que no te hacen bien a tu vida. ¿Por qué? Porque tu mente tiene que cumplir eso que tú mismo, que tú misma le has dicho y has decretado. ¿Qué es eso? Que tú has dicho, no voy a encontrar o no merezco una buena persona en mi vida. Y eso es lo que está haciendo. Es decir, todo aquello lo que estás enfocando tu mente, lo que estás sembrando, está dando sus frutos. Cuidado con esto. Y aquí cabe la frase que dice, para aprender algo nuevo, tienes que desaprender de lo viejo. Es decir, no puedo generar circunstancias diferentes actuando como he actuado toda la vida o como he actuado en el pasado. Y por último, genera nuevas creencias. ¿Cómo vas a sustituir una creencia si no tienes una nueva? El no merezco, ¿por qué lo vas a sustituir? Sí merezco que me vaya bien. Generalmente tienen que ser los opuestos. No puedo, sí puedo. Y repítelo constantemente. Establece nuevas creencias que vayan de acuerdo con aquello que sí te mueve en el corazón, que sí quieres alcanzar.
la forma de cambiar una creencia limitante en una creencia potenciadora, continuando con el ejemplo anterior, sería la siguiente. Aunque aún no he encontrado una pareja estable como yo quisiera todavía, sé que lo voy a hacer y sé que me merezco una buena persona a mi lado y va a llegar a mi vida. Y empiezas a vibrar en esa frecuencia. Y tienes que decir, mis relaciones anteriores no tienen por qué condicionar mi presente, ni mucho menos mi futuro. Soy una persona valiosa y con mucho que ofrecer y con mucho que me merezco recibir también. Esto es lo que tienes que aprender, a cambiar una creencia, pero decretar la creencia positiva que va a sustituir a la anterior, repitiéndola constantemente hasta que te la creas. Mentir funciona. Si te has mentido toda la vida pensando que no puedes, que no mereces, que no te va a ir bien, ahora empieza a mentir en el sentido contrario, porque si ahorita crees que no puedes, que no te lo mereces, ahora miente diciendo sí puedo, aunque digas, no es cierto, no puedo. Sí puedo, sí voy, sí lo voy a hacer, sí me lo merezco, sí lo voy a lograr. Va a llevar un poquito de tiempo porque has trabajado muchos años en las creencias limitantes. Ahora sé paciente y empieza a trabajar en las creencias potenciadoras. Y poco a poco vas a ir viendo los cambios en tu vida. Lo importante es dejar de atormentarte con esas ideas y pensamientos que te impiden hacer las cosas y crecer. Cuando algo te limita, lo mejor es que te pares a valorarlo, a reflexionarlo y empieces a reformular pensamientos de manera distinta. Acuérdate la frase de Henry Ford. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Así es que a cambiar, a trabajar a partir de ya, de este momento, a identificar esas creencias que te limitan y comenzar a generar las nuevas. Con esto cierro este primer capítulo de la tercera temporada de mi podcast Vive Más Libre. Gracias por escucharlo. Gracias porque has estado aquí ya durante 2 temporadas anteriores. Y si no has escuchado los podcasts anteriores, te sugiero que lo hagas. Ya hay 22 capítulos anteriores que puedes escuchar y que estoy seguro que te pueden aportar algo. No olvides seguirme en las redes sociales como @IvánMartzOficial. Acuérdate que Martz es MARTZ, @IvánMartzOficial, Facebook e Instagram, en YouTube como Iván Martz y en TikTok como @ViveMásLibre. Yo soy Iván Martz y ¿sabes qué? Me encanta que estés aquí. Esto fue Vive Más Libre con Iván Martz.